Nunca imaginé que un día escribiría estas palabras. Que sería yo la protagonista de una historia de traición, silencio y, finalmente, justicia. Me llamo Julia, tengo 41 años, y durante los últimos 12 he estado casada con el hombre que pensé que sería mi compañero de vida, Marcos. Cuando lo conocí, yo ya tenía una vida estable. Mi padre me había ayudado a abrir mi primer local de decoración y diseño de interiores, y con los años construí un pequeño imperio. Nada fue regalado. Trabajé fines de semana, me perdí cumpleaños, me endeudé, lloré noches enteras cuando las cosas no salían como esperaba. Pero poco a poco, la vida me fue dando su recompensa. Lo que pocos sabían, ni siquiera Marcos en su momento, era que, por consejo de mi padre y mi abogado, todo estaba a nombre de una sociedad que él administraba. Una especie de escudo que creamos, no por desconfianza, sino por precaución. Nunca imaginé lo importante que sería. Marcos llegó a mi vida en uno de esos momentos donde una cree que ya está todo en orden, pero aún queda espacio para el amor. Alto, carismático, muy sociable. Me hacía reír y me decía que admiraba mi fortaleza, mi independencia, mi forma de ver la vida. En ese momento, eso me pareció un halago. Hoy entiendo que era una amenaza para alguien como él. Los primeros años fueron tranquilos. Él trabajaba en el área comercial de una empresa de tecnología, tenía un sueldo decente, pero nada estable. Yo, por otro lado, no paraba de crecer. Le ofrecí trabajar conmigo, pero siempre decía que prefería mantener su independencia. No insistí. A medida que pasaban los años, empecé a notar pequeñas señales. Comentarios pasivo-agresivos sobre mi éxito, bromas en reuniones familiares donde insinuaba que yo era el hombre de la relación, silencios incómodos cada vez que hablaba de un nuevo proyecto. Pero yo lo justificaba. Pensaba que eran inseguridades pasajeras, que con amor se sanaban. ¡Qué ingenua fui! Un día, sin previo aviso, Marcos me dijo que necesitaba hablar. Yo estaba en la cocina, preparando café. Me lo dijo con una frialdad que aún me hiela la sangre. Julia, quiero el divorcio. No quiero discutir, solo quiero lo que me corresponde. La mitad de todo. Lo miré con la taza aún en la mano, en shock. ¿Cómo que la mitad de todo? Y fue ahí cuando me lo soltó todo, como si lo hubiera ensayado frente al espejo 1000 veces. Me dijo que estaba cansado de vivir a mi sombra, que se había sentido humillado por años, que yo lo controlaba todo, que se había enamorado de otra mujer, una compañera de su trabajo, que se sentía vivo con ella, valorado, que iba a empezar de cero y necesitaba su parte para poder rehacer su vida. No grité, no lloré, solo asentí lentamente. Está bien, Marcos. Si eso es lo que deseas, lo acepto. Él me miró, incrédulo, como si hubiera esperado una escena, una batalla campal, un llanto desesperado. Pero no. Le sonreí, aunque por dentro sentía que mi mundo se derrumbaba. Esa misma noche dormí en otra habitación. A la mañana siguiente, contacté a mi abogado. Le conté todo. Me escuchó con calma y solo me dijo: Julia, este es el momento por el cual tu padre insistió tanto. Tranquila, todo está protegido. Pasaron semanas. Marcos, confiado, empezó a comportarse como si ya estuviera soltero. Salía, llegaba tarde, incluso trajo a casa una maleta con ropa de la nueva cuando pensó que yo no estaba. No dije nada. Lo dejé sentirse ganador. Hasta que llegó el día de la audiencia. Marcos llegó al juzgado con traje nuevo, sonrisa triunfante, y un abogado que claramente pensaba que iba a cerrar un buen negocio. Yo llegué con la misma calma que había mantenido desde el inicio. Cuando el juez pidió los documentos de los bienes, mi abogado presentó todo: la estructura legal, los contratos, las escrituras. Todo estaba a nombre de la sociedad de mi padre. Marcos palideció. ¿Qué significa esto?, preguntó. Mi abogado respondió sin alterarse. Significa que su esposa no posee legalmente ningún bien propio. Todos los activos pertenecen a una sociedad externa, cuyos propietarios son su padre y un fideicomiso. Su cliente no tiene derecho a reclamar nada. El silencio en la sala fue absoluto. Y ahí fue cuando lo miré a los ojos por primera vez desde que me pidió el divorcio.
Te lo dije, Marcos. Te deseé lo mejor. Pero no sabías con quién te casaste. Ese día, al salir del juzgado, por primera vez en meses, respiré hondo. Había perdido un matrimonio, sí, pero también me había liberado de una mentira. Había recuperado mi dignidad. Y si tú estás escuchando esto ahora, si alguna vez sentiste que te quitaron todo, que te usaron, que te traicionaron, te digo esto desde el corazón. Prepárate en silencio, fortalece tus cimientos y espera el momento. Porque a veces, la mejor venganza es simplemente estar lista. Suscríbete al canal si alguna vez alguien te subestimó, si callaste tu dolor y lo convertiste en fuerza. Esta historia es solo el comienzo. La vida aún tiene muchas lecciones que contarte. Después de aquella audiencia, Marcos salió del juzgado sin mirarme. Su abogado intentaba recomponer la estrategia, pero él ya lo sabía, había perdido. No solo los bienes, sino algo mucho más grande, el respeto de todos los que lo rodeaban, incluida su familia. Pasaron semanas en las que no supe nada de él. La casa quedó en silencio, pero un silencio diferente. Un silencio que, por primera vez, me daba paz. Me dediqué a mí misma, a reorganizar mi empresa, a salir a caminar cada mañana como cuando era joven, a redescubrir mis amistades y a pasar más tiempo con mi padre. Me había perdido tanto en esa relación que había olvidado lo que era sentirme ligera. Pero como ocurre con todo lo que no se cierra bien, Marcos volvió. Una tarde apareció en mi tienda. No lo esperaba. Entró con su chaqueta arrugada, la barba crecida y una mirada que ya no tenía soberbia, sino derrota. Me pidió hablar 5 minutos. Dudé, pero accedí. Nos sentamos en la oficina del fondo. Me dijo que su nueva relación había terminado, que su compañera de trabajo, esa por la que había roto su hogar, lo había dejado por otro, que sus amigos se habían ido alejando poco a poco, que en la empresa lo habían degradado, que su mundo se había desmoronado desde aquel día en el juzgado. Julia, me dijo con voz quebrada, no vengo a pedirte nada. Solo quería decirte que me equivoqué, que nunca debí tratarte así, que fui un idiota. Lo escuché en silencio. No sentí odio, tampoco lástima. Sentí algo muy distinto, libertad. Marcos, le respondí con calma, cuando uno destruye un puente, no puede pretender cruzarlo cuando le conviene. Yo no te odio, pero ya no eres parte de mi vida. Te deseo lo mejor, pero lejos de mí. Salió sin discutir, sin rogar. Y yo me quedé allí, mirando por la ventana, comprendiendo que a veces la justicia no llega en forma de venganza, sino en forma de verdad. La verdad de quienes somos cuando perdemos todo. La verdad de cómo actuamos cuando el poder cambia de manos. La verdad de lo que aprendemos cuando el dolor deja de doler. Desde entonces, cada vez que alguien me cuenta que fue traicionado, que alguien quiso aprovecharse de su confianza, yo le digo esto. No respondas con gritos. No luches sucio. Sé estratégica. Sé paciente, porque la verdadera fuerza no está en vengarte, está en no necesitar hacerlo. Hoy sigo creciendo. Mi negocio va mejor que nunca. Y mi corazón, también. Me reencontré con alguien a quien había olvidado, yo misma. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si tú también has tenido que reconstruirte desde los restos de una traición, suscríbete al canal. Porque aquí contamos historias como la tuya, como la mía, como la de tantas mujeres que decidieron no rendirse, que se levantaron con más fuerza de la que sabían que tenían. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda esto siempre, lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser tu mayor victoria.